Bienvenidos a esta masterclass que es Dominando el lavado de los granos. Y pues para comenzar, debemos de hablar que todo el mundo debe de generar una filosofía de elaboración. Yo creo en relajarme, en divertirme, en disfrutar del proceso y del aprendizaje. Creo en la planeación, en la organización para disminuir esfuerzos y eventos inesperados. Sin embargo, también creo en lo práctico, en la ciencia, pero también en el arte que implica la elaboración de cerveza y sobre todo en la experiencia que nos deja, tanto como cervecero como al consumidor final. Creo en usar los sentidos y la intuición y ajustar sobre la marcha sin ser demasiado paranoico. Yo conozco muy bien el proceso de elaboración de cerveza, conozco toda la ciencia, pero creo que siempre es un arte, es cocinar. Y bueno, en la parte artística siempre tenemos un poquito de intuición y un poquito de creatividad. Así que yo los invito a que ustedes definan su filosofía de elaboración de cerveza y a mí me gustaría que fuera basada en la ciencia, pero también en el arte. Y como lo digo en la diapositiva, que puedan ir ajustando sobre la marcha sin ser tan paranoicos si es que sucede algo. El proceso de lavado de los granos es parte del outering. El outering, que es parte del macerado, se divide principalmente en cuatro partes. La primera es el mash out, que hablaremos en una futura clase de él, pero básicamente es elevar la temperatura para desnaturalizar las enzimas y que no siga consumiendo los pequeños carbohidratos o oligosacáridos que tenemos que generalmente nos dan cuerpo y textura. Entonces yo hago el mash out para que el mosto quede estable y que conserve el cuerpo y textura que ya tiene con las azúcares que he obtenido. Posteriormente se hace un boil off. El boil off es un recirculado que se hace a través de la misma cama de granos para filtrar el mosto y que éste obtenga cierta claridad. Posteriormente hacemos el drenado a través del fondo falso para separar el mosto de la cama de granos y llevar este mosto hacia el hervidor. Y finalmente hacemos el sparging o el lavado de los granos para obtener más azúcares que quedaron atrapadas en esos granos. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Comencemos con definir qué es sparging. Sparging es el proceso de lavado de los granos con agua caliente para solubilizar las azúcares que han quedado residuales en la malta después del drenado a través del fondo falso del macerador. Previamente preparamos en el tanque de agua caliente agua a 78 grados centígrados con un volumen de alrededor del 40% de lote. Esto dependiendo de cuánta agua absorben mis granos y eso depende de la malta, de qué tan seca está y qué tanta cascarilla tiene, pero siempre es alrededor del 40%. Debemos controlar la temperatura del agua, ya que de aplicar agua a mayor temperatura podemos extraer taninos de la malta que nos darán la sensación de astringencia. Asimismo, puede ser buena idea tratar el agua para hacer el sparging para reducir el pH hasta 5.5, ya que la extracción de taninos es más sensible al pH que a la temperatura. Y aquí hay tres enfoques que podemos aplicar: hacer un fly sparging, un batch sparging o simplemente no hacer sparging. Y vamos a hablar de esto. Bien, y tenemos el fly sparging y una variación que se llama continuous sparging o lavado continuo. El fly sparging consiste en rociar de manera suave y uniforme la cama de granos. Debe controlarse el flujo y conforme el agua corre por la cama de granos se irá enviando al hervidor, digamos que a la misma tasa. Suele usarse un tanque intermedio llamado Gran para recolectar el mosto y después enviarlo a la olla de hervido con la bomba. Para realizar adecuadamente el fly sparging suele usarse un brazo rotatorio para rociar uniformemente la malta. La finalidad de este brazo o sparge arm es evitar que se formen canales en la malta y que el agua no arrastre todas las azúcares de la cama de granos, ya que si se forman los canales, el agua se irá por estos canales y no va a cubrir el total del volumen de la malta. El fly sparging puede tomarse de 60 a 90 minutos, incluso más en lotes grandes, pero es un método muy eficiente para extraer las azúcares residuales que quedan en la cama de granos. Con continuous sparging no es necesario el sparge arm o este brazo rotatorio, ya que consiste en agregar agua conforme el mosto se está drenando al hervidor, pero debe igualarse la tasa de drenado con la de agregado del agua para lavar y debemos de mantener algunos centímetros de agua por encima de la cama de granos para evitar que se formen estos canales
y que se evite el arrastre de los azúcares, lo cual es nuestro objetivo principal. Básicamente la diferencia entre el fly sparging y el continuous sparging es que en el fly sparging yo dreno y después rocío la malta que ya fue drenada con agua, ¿no? Con agua. Y en el continuous sparging siempre la malta está cubierta por algunos centímetros de agua, de manera que se evita la formación de los canales y no requiere un brazo rotatorio. Y mi método preferido es el batch sparging. Ese es mi método preferido porque es mucho más rápido, para mí es más práctico y va de acuerdo con la filosofía que yo he definido al elaborar cerveza. En el batch sparging, primero se drena el mosto hacia la olla de hervido, en la cual puede comenzarse a aplicar calor para acercarnos a la temperatura de hervido. Esto también nos va a ahorrar bastante tiempo. Mientras agregamos agua a la cama de granos, la cual queda cubierta por el agua y se puede dejar reposar por lo menos 10 minutos. Así que no importa si se agrega en un solo punto, como lo vieron en el video donde yo lo estaba haciendo, ya que el agua cubrirá la cama completa y no estoy haciendo simplemente un hoyito, se va a llenar, se va a cubrir totalmente la cama de granos y lo voy a dejar reposar por 10 minutos. Y posteriormente se suele hacer un proceso de boil off, lo cual también va a ayudar a arrastrar las azúcares y aparte a clarificar este segundo mosto, lo cual me gusta bastante. El batch sparge nos ahorra tiempo, no produce importantes efectos de oxidación, ya que la oxidación es un proceso y no es de ninguna manera instantáneo. Nos ahorra tiempo y es prácticamente tan efectivo como el fly sparging, en especial si realizamos este recirculado durante un cierto tiempo. Y por eso es que es mi método preferido. Y tenemos otro método para el lavado de granos que se llama Parry-Gyle. Vamos a ver. Es que el Parry-Gyle es un método histórico, es un método antiguo. Digamos que durante el siglo XVII y el siglo XVIII todas las cervezas se hacían con este método. ¿Lo sabían ustedes? Bueno, pues era el método prácticamente único para la elaboración de cerveza. Es un método de origen inglés que consiste en macerar y entonces drenar el mosto hacia la olla de hervido sin lavar para hacer una primera cerveza. Entonces arrastro todo el mosto y lo mando directo para hervir. Entonces con ese mosto voy a hacer una primera cerveza que generalmente es una cerveza un poco más fuerte. Posteriormente procedo a lavar los granos y los mando a una segunda olla de hervor, a una olla de hervor distinta, para entonces producir una cerveza un poco más suave que en ocasiones se denominaba table beer, una cerveza como más general, más estilo una golden ale, por así decir. Y en ocasiones esta segunda cerveza podía ser la combinación de varios mostos o incluso se fermentaba y se combinaba con otras cervezas como para mejorarla un poquito. Entonces nos podemos poner creativos y para este segundo mosto, producto del sparging de la cama de grano, podemos agregar maltas que no necesiten macerarse, como maltas cristal, maltas caramelo y maltas obscuras. Entonces, yo tengo mi receta original, dreno y con eso voy a hacer un primer lote, que obviamente va a ser de menor volumen que lo que teníamos planeado originalmente si hacemos el método de batch sparging o fly sparging, ¿no? Si hacemos lavado. Pero voy a hacer una primera cerveza y posteriormente puedo lavar estos granos y hacer una segunda cerveza. Y como les digo, podemos agregar un sinfín de maltas para que no requieran macerarse, como maltas chocolate, malta negra o maltas cristal que le den un poquito más de textura. Puedo agregar un poco de centeno, quizá un poquito de avena para que le dé sabor. Entonces podemos poner creativos y jugar muchísimo con el Parry-Gyle. Bueno, y el último método que tenemos, que sería nuestro cuarto método, es el método de no sparging. Y es un método que sí se utiliza, sobre todo en pequeñas producciones, pero también lo hay en producciones grandes. De hecho, hay cervecerías grandes comerciales que lo aplican. Y este método obviamente es el más caro, pero es el más rápido, ya que solemos incrementar en aproximadamente un 40% la cantidad de malta. Y bueno, la cerveza resultante será rica e intensa en sabor. Brillarán más los sabores a malta, ya que al no ser necesario hacer más shout, simplemente dreno, lo mando al hervidor, ¿ok? Y entonces empiezo a calentar fuego. La malta va a conservar
digamos, el mosto va a conservar más los sabores de la malta y se van a evitar bastante los sabores indeseables como los taninos. Esta técnica se utiliza muchísimo para producir algunos barley wine, ya que maximiza estos sabores de la malta. Y pues muy bien, cerveceros, esos son los 4 métodos que hay para lavar los granos. Somos cerveceros, somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera.